Hola, soy Soledad de Crochet con Sola y en este video los invito a tejer esta boina clásica. Nosotros ya en el canal habíamos aprendido a tejer una boina, pero se trataba de una boina más básica, estaba tejido en punto vareta. La idea de ese video es que ustedes aprendieran la estructura de la boina. Hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a tejer una boina más clásica que está tejida íntegramente en medio punto. Y si ustedes se fijan, es una boina que al estar tejida justamente en medio punto es más rígida. En relación a la anterior, esta tiene un poco más de vuelo, fíjense. Y la verdad es que tiene un calce muy lindo. Así que bueno, espero que les guste este proyecto. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Y si ya se han suscrito, los invito a que activen las notificaciones para que se enteren de los próximos videos que les voy a estar subiendo al canal. A continuación les voy a dar la lista de materiales, las medidas y les voy a contar un poco más de la estructura de la boina. Los materiales que vamos a necesitar son 80 gramos de acrílico. Este que yo he empleado es un acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros de grosor. Una aguja de crochet de 6 milímetros, tijera, aguja lanera, 2 marcadores de puntos, preferentemente de distintos colores para que nos ayuden a identificar cuál es el primer y último punto de la vuelta, y una cinta métrica para ir tomando las medidas de las distintas partes de la boina. Esta boina está tejida para un talle adulto, mujer, con una circunferencia de aproximadamente unos 53 centímetros. Y las medidas que tiene son, en la parte superior, 26 centímetros de diámetro, y cuando la damos vuelta tiene, este sector de acá tiene unos 8 centímetros, y lo que yo le llamo el diámetro interno tiene unos 10 centímetros aproximadamente. Comenzamos a tejer nuestra boina. Vamos a comenzar con la primera parte, que sería este sector de acá, que es en el que nosotros realizamos los aumentos para que vaya aumentando de diámetro. ¿Sí? Este es el sector en el que la boina va creciendo. Entonces voy a tomar mi hilado y vamos a comenzar con un anillo mágico o ajustable. Entonces, fíjense, voy a envolver mis dedos de esta forma. Tengo la hebra más corta abajo y la hebra más larga arriba. Inserto la aguja por debajo de la hebra corta, tomo la hebra larga y la paso por debajo de la corta. De esta forma. Con cuidado, fíjense que se ha formado un rulito. Entonces, con cuidado, voy a retirar mis dedos, voy a tirar de la hebra corta para disminuir el tamaño del anillo y que me resulte más fácil trabajar. Y voy a tirar de la hebra larga, siempre teniendo cuidado de que no se nos desarme para que se ajuste el tamaño de mi aguja. Y ya estoy lista para empezar a tejer. Entonces, subo con una cadena que no cuenta como punto, es solo para darle altura al tejido. Y a continuación, y siempre picando la aguja dentro del anillo, voy a tejer 6 medio puntos. Entonces, tejo el primero. Y lo que vamos a hacer antes de continuar es tomar el marcador de puntos y colocarlo en este primer medio punto. Van a ver que con el medio punto, a diferencia de otros puntos, es más fácil confundirse en dónde se encuentran el primer punto y el último. Entonces, lo ideal es trabajar siempre con marcadores que nos vayan indicando bien dónde tenemos que picar la aguja cuando queremos, sobre todo, cerrar la vuelta. Entonces, este sería el primer medio punto. Pico nuevamente dentro del anillo y tejo el segundo medio punto. Pico de nuevo y tejo el tercero. Siempre envolviendo el anillo. Fíjense, picamos adentro del anillo. 4, 5 y 6. Coloco el marcador de puntos. ¿Sí? Coloco otro marcador. Traten de que sean distintos colores para que ustedes puedan distinguirlos. Y luego tiramos de la hebra corta para cerrar el anillo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a cerrar la vuelta. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es por qué coloco el marcador. Primero, yo ahora voy a retirar este marcador de puntos sabiendo que ese ya es el primer punto. Pero muchas veces, si nosotros no colocamos el marcador, podemos confundirnos y picar acá, que sería donde tejimos la cadena. Entonces, yo sé que tengo que picar acá porque acabo de retirar el marcador. Entonces, pico y tejo un punto enano. Entonces, tomo una lazada, la paso por ese medio punto y por el que tenía en la aguja. Y acá está el motivo por el cual colocamos un marcador en el último punto. Cuando nosotros cerramos con punto enano, fíjense que nos aparece esta como cadenita al lado del último punto. Que si nosotros no tenemos identificado dónde está el último medio punto, lo más probable es que en la siguiente vuelta también piquemos en esa cadenita
que nos aparece al cerrar. Entonces son detalles para evitar cometer errores. Vamos a comenzar a tejer ahora la segunda vuelta. Para esta vuelta lo que voy a hacer es subir con una cadena que no cuenta como punto. Las cadenas no van a contar como punto en ninguna vuelta, ¿sí? Cuando tejemos medio punto es solo para darle altura. Y a continuación yo voy a picar en ese primer medio punto y voy a tejer 2 puntos, ¿sí? 2 medio puntos. Tengo 1 y tengo 2. Colocamos el marcador para no confundirnos, sabiendo que es ahí donde nosotros tenemos que picar la aguja para cerrar la vuelta, ¿sí? Y luego me voy al siguiente medio punto y tejo 2 medio puntos también. Tejo 1 y 2. Me voy al tercer medio punto y tejo de nuevo 2 medio puntos. 1 y 2. Me voy al siguiente y tejo de nuevo 2. 1, 2. Fíjense que nos están quedando ya 2, tejo acá. 1 y 2 y ya he llegado al sexto medio punto. Retiro el marcador, ya sé que acá es donde tengo que tejer los últimos 2 puntos. Entonces pico la aguja y tejo 1 y 2 medio puntos. Y de nuevo coloco el marcador en el último, indicándome que es acá es donde termina la vuelta. Entonces, ahora yo voy a picar donde tengo el marcador, ¿sí? Yo lo retiro momentáneamente del marcador, pico donde tengo el marcador y tejo un punto enano para cerrar la vuelta. Y con esto quedaría terminada ya la vuelta número 2. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 3. Subimos con una cadena que, como ya les había hecho, nunca cuentan como punto y pico en ese primer medio punto. Si ustedes se confunden, vuelvan a colocar el marcador donde tejieron el punto enano para darse cuenta de dónde está el primer punto de la vuelta. Entonces pico en ese primer punto y tejo un medio punto. Y coloco el marcador para no perderme. Me voy al siguiente y tejo 2 medio puntos. 1 y 2. Me voy al siguiente punto y tejo un medio punto. Me voy al siguiente y tejo 2. 1 y 2. Lo repito una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Tejo un medio punto y luego lo que sería un aumento, que serían 2 puntos tejidos en el mismo punto de la vuelta anterior. ¿Sí? Un punto y en el siguiente 2. 1 y 2. 1, 2, 1 y llegué al marcador de puntos, entonces lo retiro y tejo ahí 2. 1 y 2. Y coloco en ese último punto el marcador indicando que ahí terminó mi vuelta. Una vez hecho esto, yo retiro el primer marcador de puntos, que me está indicando dónde comencé la vuelta, y pico en la aguja en ese punto y tejo un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la tercera vuelta. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 4. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer medio punto y tejo un medio punto. Me voy al siguiente medio punto y tejo otro medio punto. Me voy al tercero y tejo 2, es decir, voy a hacer un aumento y tejo 1, 2. Y no me quiero olvidar de colocar el marcador en el primer punto para luego no perderme. Entonces, vamos al siguiente grupo. Tejemos un punto, me voy al siguiente y tejo otro punto y me voy al tercero y tejo 2 medio puntos. 1 y 2, siempre en el mismo punto de base. Lo repito una vez más. Tejemos un medio punto,
me voy al siguiente y tejo otro medio punto, y me voy al tercero y tejo 2 medio puntos. 1 y 2. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, retiramos el marcador que me indica que este es el último punto y ahí voy a tejer el último aumento de la vuelta, es decir, voy a tejer 2 medio puntos. Coloco el marcador para no olvidarme de que este es el último punto de la vuelta y vamos a cerrar. Entonces retiro el marcador que había colocado en el primer punto y tejo ahí un punto enano. Entonces pico la aguja y tomo una lazada, la paso por ese medio punto y por el que tenía la aguja. Y así se vería ya terminada la vuelta número 4. Entonces, en total ustedes en esta vuelta tienen que tener 24 puntos. Vamos a ir contando. En la primera teníamos 6 medio puntos. En la segunda hicimos aumentos en todos los puntos, es decir, tenemos 12. En la tercera tenemos 18 y en la cuarta tenemos 24, ¿sí? Siempre vamos aumentando 6 puntos en cada vuelta. Comenzamos a tejer la vuelta número 5. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como punto. Picamos la aguja en ese primer medio punto. No se olviden, si les resulta difícil, no se olviden colocar el marcador acá para darse cuenta de que ese es el primer medio punto. Y tejo un medio punto. Coloco el marcador para identificarlo al momento de cerrar. Me voy al siguiente medio punto y tejo otro medio punto. Me voy al siguiente y tejo un tercer medio punto. Y cuando llego al cuarto voy a tejer un aumento, es decir, voy a tejer 2 puntos. 1, 2. De nuevo. En el primero tejo un punto, en el segundo tejo otro punto, en el tercero tejo otro medio punto y en el cuarto voy a tejer 2 medio puntos. 1 y 2. Lo voy a repetir una vez más. Entonces, en el primer punto voy a tejer un medio punto. En el segundo voy a tejer otro medio punto. En el tercero voy a tejer otro medio punto. Y cuando llego al cuarto tejo 2 medio puntos. 1 y 2. Ustedes van a continuar repitiendo esto hasta llegar al marcador de puntos. Cuando llegamos al marcador de puntos, que nos indica que acá terminó la vuelta anterior, retiro el marcador y en ese último punto de la vuelta anterior tejo 2 medio puntos. Coloco el marcador en el último punto y cierro la vuelta. Entonces retiro el marcador que me indicaba que acá estaba el primer punto, pico la aguja en ese punto y tejo un punto enano. Y así se ve terminada ya la vuelta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. En esta vuelta ustedes cuentan los puntos, pero tienen que tener 30. Comenzamos a tejer la vuelta número 6. Subo con una cadena que no cuenta como punto y en ese primer medio punto tejo un medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Me voy al tercero y tejo otro medio punto. Me voy al cuarto, tejo un medio punto y cuando llego al quinto, ¿sí? Al quinto punto de la vuelta voy a tejer 2 medio puntos, es decir, voy a hacer un aumento. Lo repito. Tejo un medio punto en el primer punto, otro en el segundo, otro en el tercero, otro en el cuarto y cuando llego al quinto medio punto tejo 2 medio puntos, es decir, un aumento. Lo repito una vez más y ustedes luego van a repetirlo hasta terminar la vuelta. Tejemos en el primero un medio punto, en el segundo otro medio punto, en el tercero otro medio punto, en el cuarto otro medio punto y cuando llegamos al quinto tejo 2 medio puntos, 1 y 2. Ustedes van a continuar repitiendo esto hasta que lleguemos a este marcador. Cuando llegamos al marcador de puntos, retiramos el marcador y en ese punto tejemos 2 medio puntos, es decir, sería el último aumento de la vuelta. Vuelvo a colocar el marcador en el último punto, retiro el marcador que había colocado en el primer medio punto y ahí voy a tejer un punto enano. Y así se ve terminada ya la vuelta número 6. En total ustedes tienen que tener en esta vuelta
36 puntos. Siempre recuerden que a medida que nosotros avanzamos, siempre tienen que terminar con el último aumento en estas vueltas, con el último aumento donde se encuentra el marcador. Si ustedes hicieron el aumento antes o lo hacen después, eso es porque han cometido un error. Entonces revisen y corrijan antes de continuar tejiendo. A partir de acá, lo que vamos a hacer es continuar con esta progresión hasta tener en total 18 vueltas. Es decir, nosotros habíamos comenzado con 6 medio puntos, luego teníamos 12, es decir, hicimos 6 aumentos, tejimos 2 medio puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En la tercera vuelta tejimos un punto y un aumento, en la cuarta 2 puntos y un aumento, en la quinta 3 puntos y un aumento, y en la sexta tejimos 4 puntos y un aumento. Ustedes van a continuar de esta forma, es decir, siempre tejiendo un punto más antes del aumento hasta tener 18, es decir, en la vuelta número 7 tienen que tener 5 medio puntos y un aumento. Entonces, les muestro cómo se empezaría a tejer la vuelta número 7. Nosotros en la 6 habíamos tejido 4 medio puntos. Entonces, en la vuelta número 7 subiríamos con una cadena y tejeríamos 5 medio puntos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Y yo ahora le agrego un punto más. Entonces voy a tejer 5 medio puntos antes del aumento. Entonces ahora tengo, en vez de 4, 5. Y en el número 6 tejo 2 medio puntos. Entonces, ustedes van a hacer esto en la vuelta 8. En vez de tejer 4 como en la 6 o 5, van a tejer 6 medio puntos. En la 9 van a tejer 7 y así sucesivamente hasta llegar a tener 16 puntos y un aumento, que esa sería la vuelta 18 y es la última vuelta en la que nosotros realizamos aumentos. En total, en centímetros, fíjense, yo acá tengo ya tejida las 18 vueltas. En total, ustedes van a tejer hasta que obtengan 21 centímetros. Y en el caso de que lo estén tejiendo con otro material de otro lado, tienen que tejer hasta obtener 21 centímetros de diámetro. Ahora bien, yo lo que les quiero mostrar ahora es cómo logré que se vea con esta forma redonda perfecta. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, a medida que nosotros hemos ido avanzando en las vueltas, cada vez más se va formando un hexágono. ¿Sí? Estos vértices que se ven acá cada vez se hacen más visibles. Entonces, esto es un tip y es optativo. Si no, ustedes simplemente van aumentando de a un punto y van tejiendo siempre los aumentos en el mismo sector. Pero en el caso de que nosotros querramos que no se vea con forma de hexágono, sino que querramos que se vea bien la forma circular de la boina, lo que se hace es intercalar los aumentos. Entonces, continuamos con la misma progresión con la que teníamos, pero por ejemplo, en esta vuelta número 7, yo en vez de tejer los 5 medio puntos y luego el aumento, que fíjense que los aumentos siempre nos quedan en estos pequeños vértices que se ven acá, ¿sí? Son como unas rayitas invisibles que tenemos que nos están mostrando que acá voy a tejer el aumento, acá voy a tejer el aumento. Entonces, para evitar que siempre queden en el mismo sector y se vayan formando estos picos que le dan forma de hexágono, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en la vuelta número 7, que yo tengo que tejer 5 medio puntos y un aumento, en vez de tejer los 5 al comienzo, tejo 1, 2, tejo la mitad de los puntos y en el tercero tejo el aumento, 1 y 2. Y luego continúo tejiendo como lo hacemos normalmente, es decir, ahora sí voy a tejer 5. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer el aumento. 1, 2. Es decir, lo mismo que hubiera hecho, solo que acá en vez de tejer 5 al comienzo, tejí la mitad, tejí 2. Y luego repito, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto tejo el aumento. 1 y 2. ¿Sí? Lo único que nosotros cambiamos es la cantidad de puntos al comienzo. Luego vamos a tejer exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, es decir, 5 un aumento, 5 un aumento, 5 un aumento. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma y ya les muestro cómo se termina. Cuando nosotros vemos que vamos llegando al final de la vuelta, yo les quiero mostrar esto. Yo acá hice el último aumento. Entonces ahora voy a tejer
1, 2, cuando llego al marcador lo retiro, 3, y nosotros habíamos tejido acá 1 y 2 puntos. Entonces cuando nosotros contamos tenemos desde el último aumento, este sería el aumento, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Entonces en realidad hemos tejido la misma cantidad de puntos, es decir, yo ahora voy a picar la aguja en ese primer medio punto y tengo lo mismo que hubiera tenido si hubiera comenzado tejiendo como hacía habitualmente, solo que en este caso lo que estoy haciendo es alternar los aumentos para que no se vean siempre en el mismo sector. Entonces, esto es, como les decía, optativo, pero fíjense que al haber hecho ya esta vuelta, él ha tomado forma de círculo y ha ido perdiendo la forma hexagonal. Así que bueno, ustedes van a continuar tejiendo hasta tener en total 18 vueltas y si es posible alternando para que el tejido no pierda su forma circular. Una vez que nosotros tenemos nuestras 18 vueltas con aumento, vamos a empezar a tejer la segunda parte de la boina, que sería esta. Si ustedes se fijan, estos serían los 21 centímetros que nosotros hemos tejido. Este sector que tenemos acá, que son los siguientes 5 centímetros, son vueltas que están tejidas rectas. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es tomar nuestro tejido. Acá ustedes pueden apreciar cómo mantiene la forma circular. Y vamos a comenzar a tejer recto. Entonces, retiro mi marcador que me indicaba dónde estaba el primer punto de la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como punto. Pico la aguja en ese primer punto y tejo un medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Y así voy a continuar tejiendo. Un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta, ¿sí? Acá no vamos a hacer ningún aumento, sino que vamos a tejer recto. Un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Cuando llegamos al marcador de puntos, lo retiramos y tejemos el último punto. Fíjense que ya no estamos haciendo aumentos. Picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y cerramos con punto enano. Yo acá no estoy colocando ya el marcador de puntos en el primer punto porque a medida que avanzamos van a ver que se hace mucho más fácil distinguir el primer punto. Lo que sigue prestándose a confusión es este último punto. Entonces yo sigo colocando solo el marcador que indica dónde está el último punto. Para la vuelta número 20 lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta 19, es decir, vamos a tejer recto. Para ello yo lo que voy a hacer es subir con una cadena en todas las vueltas. Esta cadena no cuenta como punto. Y luego voy a tejer un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta tener en total 26 vueltas. Es decir que las siguientes vueltas desde la 20 hasta las 26 vamos simplemente a ir tejiendo recto hasta tener, como les decía, 26 vueltas o bien hasta que ustedes obtengan en total 5 centímetros de tejido recto. Yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo se va a ver el tejido a partir de la vuelta 27. Yo ya he tejido la vuelta 26. Fíjense cómo al haber tejido recto ya va tomando más forma y al haber usado un punto que es más rígido, yo puedo girar mi tejido y queda armado. Esto es algo que no lograríamos con otro punto. Fíjense que yo simplemente le he dado vuelta y ha quedado armado. Entonces, vamos a comenzar a tejer ahora lo que sería la tercera parte de la boina, que es esta. Sería este sector de acá. Las disminuciones para que ya se vaya cerrando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es acercar un poco más la cámara para que se vean mejor los puntos y ya les muestro cómo seguimos tejiendo. Vamos a comenzar a tejer la vuelta 27. Lo que vamos a hacer es partir del mismo número que teníamos en la última vuelta con aumento que realizamos, ¿sí? Esta es la última vuelta con aumentos, es la vuelta 18 y en esta vuelta nosotros habíamos tejido 16 puntos y un aumento. Luego hemos tejido todas estas vueltas recto. Entonces, si yo en la última vuelta de aumentos tenía 16 puntos, voy a comenzar tejiendo nuevamente 16 puntos, pero ahora en vez de realizar aumentos voy a hacer una disminución.
subo con una cadena que no cuenta como punto y a continuación voy a tejer 16 medio puntos. Entonces tengo 1, 2, me voy al siguiente punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Siempre cuenten, asegúrense, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Y lo que voy a hacer ahora es realizar una disminución, es decir, voy a hacer lo opuesto a lo que hice en esta vuelta. Entonces, voy a picar la aguja en el que sería el punto 17, pico la aguja, tomo una lazada, la paso y dejo sin cerrar el punto, es decir, he tejido un medio punto sin cerrar. Me voy al que sería el punto 18, pico la aguja y repito, tomo una lazada, la paso por el punto y fíjense que ahora tengo 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada y cierro. Y de esta forma lo que nosotros hemos hecho es realizar una disminución. Entonces voy a repetir esto de nuevo, ¿sí? Lo voy a ir haciendo hasta terminar la vuelta. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y lo que voy a hacer en el punto 17 es insertar la aguja, tomar la lazada, pasarla por el punto, pero no cerrar. Entonces me quedan 2 lazadas en la aguja. Me voy al punto 18, tomo una lazada, la paso por el punto y ahora tengo 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada y cierro. Y he realizado otra disminución. Entonces, ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 16 puntos, una disminución hasta terminar la vuelta, es decir, hasta que lleguemos al marcador de puntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es retirar el marcador de puntos y en estos últimos 2 puntos, que sería, yo he tejido 16 medio puntos, sería el punto 17 y el 18, voy a tejer 2 puntos que cierran juntos. Entonces, tomo una lazada y la paso por el primer punto, tomo una lazada, la paso por el segundo, cierro los 2 puntos juntos. Y cierro la vuelta picando la aguja en el primer medio punto y tejiendo un punto enano. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es continuar realizando disminuciones, pero las vamos a espaciar cada vez menos. Es decir, estamos recorriendo el camino inverso que hicimos con los aumentos. Entonces, si yo acá tejí 16 puntos, en la siguiente vuelta voy a tejer 15 y una disminución. En la siguiente 14, 13, 12 y así vamos a continuar achicando cada vez más la cantidad de puntos que tenemos entre disminuciones. Yo ahora voy a tejer 15 puntos y una disminución en la que sería la vuelta 28. Pero les quiero mostrar un detalle. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los aumentos. Porque lo que quiero evitar es esto, que si bien no se ve feo, queda como un detalle en la boina, cuando nosotros hacemos las disminuciones siempre en el mismo sector, nos queda este pequeño borde y que la verdad no me gusta. Quiero que las disminuciones sean invisibles. Entonces, para eso vamos a espaciar también las disminuciones, no las vamos a hacer siempre en el mismo sector. Entonces, voy a subir con una cadena y no voy a tejer los 15 puntos todos juntos, sino que voy a tejer la mitad, voy a tejer 7. Entonces, tejo un medio punto, 2, me voy al siguiente 3, 4, me voy al siguiente 5, 6, 7 y en el punto número 8 voy a hacer la disminución. Entonces pico la aguja, tomo una lazada, la paso por ese punto, me quedan 2 en la aguja, me voy al siguiente, tomo una lazada, la paso por el punto, tengo 3 y tomo una lazada y cierro. Y acá yo ya he realizado la disminución. Y ahora sí, voy a empezar a contar 15 puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos y entonces hago ahora la disminución. Pico en el primer punto y dejo un medio punto sin cerrar, pico en el siguiente, dejo otro medio punto sin cerrar, cierro juntos. Ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma, es decir, 15 puntos, una disminución hasta que lleguemos al marcador. Yo acá he realizado la última disminución de la vuelta y voy a tejer los puntos que faltan para terminarla. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que tengo el marcador en el último punto. Ahí voy a tejer el punto número 8. Y lo que les quería mostrar es esto. Yo he colocado un marcador donde tengo la disminución que hicimos al comienzo. Entonces, si yo cuento los 8 puntos que he tejido acá, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo los 15 puntos entre disminuciones. Entonces, lo que he hecho simplemente es tejer menos puntos al comienzo y luego completar los 15 al final. De esta forma, la disminución me quedó acá y no donde la venía haciendo. Entonces, fíjense que queda prácticamente invisible. No se ven dónde están realizadas las disminuciones. Una vez que yo he llegado al final, voy a picar la aguja en ese primer medio punto y voy a tejer un punto enano. Coloco mi marcador y ya podemos empezar a tejer lo que sería la vuelta 29. En esta vuelta vamos a tejer 14 puntos, ¿sí? Recuerden que tejimos 15 recién, ahora vamos a tejer uno menos, vamos a tejer 14 y luego la disminución. Entonces, subo con una cadena y tejo 14 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y cuando llego a los puntos 15 y 16 tejo uno sin cerrar en el 15, otro sin cerrar en el 16 y los cierro juntos. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 14 puntos, una disminución hasta terminar la vuelta. Fíjense que acá he tejido como lo habíamos hecho anteriormente, es decir, simplemente tejí los puntos y luego hice la disminución. Yo ya he tejido mis 14 puntos y he llegado al final de la vuelta. Entonces, en este caso, fíjense que estamos tejiendo la vuelta número 14 y en este caso yo voy a terminar con la disminución donde termina la vuelta. Entonces tejo un primer medio punto sin cerrar, me quedan 2 lazadas en la aguja, tejo el segundo medio punto sin cerrar, cierro juntos. Y luego voy a cerrar la vuelta picando la aguja en el primer medio punto y tejiendo un punto enano. Entonces, lo que yo he hecho acá es tejer 14 puntos y una disminución. Esta es la vuelta 29. Fíjense que las vueltas impares, la 27 y la 29, la hemos tejido como lo haríamos habitualmente. Es decir, primero tejemos los puntos rectos y luego la disminución. Esta vuelta, que va a ser una vuelta par y sería la vuelta número 30, va a llevar 13 puntos y una disminución. Pero voy a hacer lo que hice en la vuelta 28, es decir, voy a tejer los primeros puntos y luego voy a completar los 13 al final. Entonces, en este caso yo tendría que tejer 13 puntos, voy a subir con una cadena y voy a tejer la mitad, voy a tejer 6. Entonces voy a tejer 1, 2, me voy al siguiente 3, me voy al siguiente 4, me voy al siguiente 5, me voy al siguiente 6. ¿Sí? Como es una cantidad impar, yo tejo 6, podría tejer 7. Entonces tejo 6 puntos y hago la disminución. Un medio punto sin cerrar, otro medio punto sin cerrar, cierran juntos. Y ahora sí voy a continuar tejiendo los 13 puntos y la disminución todos juntos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y ahora sí voy a hacer la disminución. Un medio punto sin cerrar, otro medio punto sin cerrar, cierro juntos. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, van a continuar tejiendo 13 puntos y una disminución hasta que lleguemos al final y ya les muestro cómo no cierra la vuelta esta. Yo he realizado acá lo que sería la última disminución de la vuelta y fíjense, voy a tejer los puntos que faltan para completar y luego los contamos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá voy a tejer el último punto de la vuelta, 7. Y yo acá he colocado el marcador donde realicé la disminución. Entonces sigamos contando. Teníamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y acá tengo la disminución. Es decir que he respetado, ¿sí?, la cantidad de puntos que tengo que tener entre disminuciones. Cierro la vuelta tejiendo un punto enano en el primer medio punto de la vuelta. Y con eso me queda terminada lo que sería la vuelta número 30. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, van a continuar tejiendo, realizando disminuciones, siempre recordando de que a medida que avanzamos vamos disminuyendo la cantidad de puntos entre disminuciones. Esta es la vuelta 30, yo tejí 13 puntos, en la 31 tejerán 12 y una disminución, en la 32 tejerán 11 y una disminución. Así van a continuar tejiendo hasta que lleguen a la vuelta número 35, en la que ustedes tienen que tener 9 puntos y una disminución, siempre intercalando las disminuciones, de tal forma que en algunas tejemos todos los puntos al comienzo y en otras tejemos la mitad de los puntos. Por ejemplo, en el caso de la vuelta en que tejamos 12, vamos a tejer los 12 juntos y en la vuelta que tengamos 11, tejeremos 5 acá, la disminución, y tejeremos los siguientes 6 puntos que faltan al final para que no nos queden todas las disminuciones en el mismo sector. Fíjense que al haberlo hecho así son prácticamente invisibles. Yo voy a continuar tejiendo hasta que llegue a la vuelta 35 y ya les muestro cómo seguimos. Ya he llegado al final de la vuelta 34, que es la vuelta en la que nosotros teníamos que tejer 9 puntos y una disminución. Una vez que hemos llegado a este punto, ¿sí?, ustedes lo que van a hacer es medirse la boina y ver si con esta cantidad de puntos les pasa bien por la cabeza. Entonces, si a ustedes les queda grande, van a continuar haciendo disminuciones, es decir, tejerán 8 puntos y una disminución, 7 puntos y una disminución, hasta que les quede bien. Ahora bien, si han tejido 9 puntos, como he hecho yo, y la boina no les entra o le queda muy apretada, tienen que destejer esta última vuelta, ¿sí? Entonces, una vez que la boca que nos ha quedado, ¿sí?, este diámetro interior que le llamo yo, nos ha quedado perfecto, es decir, que nos calza cómodo en nuestra cabeza, nos estaría faltando tejer lo que sería la cuarta parte de la boina, ¿sí? Recuerden que la primera eran los aumentos, la segunda era estas vueltas rectas, la tercera eran las disminuciones y la última sería el elástico. Yo en este caso voy a tejerlo simplemente en medio punto, no le voy a hacer ningún punto en relieve ni voy a cambiar el punto, sino que voy a tejer 2 o 3 vueltas más rectas para que me quede este pequeño vuelo que se forma, que es el que se ve cuando nosotros lo colocamos en la cabeza de esta forma. Entonces, para esto yo lo que voy a hacer es simplemente tejer recto. Entonces voy a subir con una cadena y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior yo voy a tejer un medio punto. Entonces vamos a tejer de esta forma, es decir, un punto en cada punto de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, retiramos el marcador y ahí vamos a tejer el último medio punto y cerramos la vuelta picando la aguja en el primer punto, ¿sí? Y tejemos un punto enano. Y así se vería terminada ya la vuelta 35. Lo que voy a hacer ahora es repetir esta vuelta 35 2 vueltas más. Es decir, voy a tejer la vuelta 36 y 37 rectas. Un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y cerrando con un punto enano. Yo voy a tejer 2 vueltas. En el caso de que ustedes quieran que tenga un elástico más grande, tejerán la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Yo voy a seguir tejiendo y ya les muestro cómo cerramos el tejido. Cuando llegamos al final de la vuelta, ya estamos listos para cerrar el tejido. Fíjense que ya ha quedado la boina terminada. Ya luego voy a alejar la cámara para que la puedan ver completo. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo vamos a hacer para cerrar el tejido y esconder las hebras.
Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar una tijera y cortar la hebra. Una vez que hemos hecho esto, vamos a cerrar el tejido. Entonces, voy a tejer una cadena y voy a pasar toda la hebra por esa cadena que tejí. Luego tiro para ajustar y aseguro con un nudo. Y con esto me quedaría ya el tejido cerrado. Una vez que hemos cerrado el tejido, nos estaría faltando también cerrar el anillo mágico ajustable. Sí, esto es muy importante porque muchas veces nos olvidamos de cerrar el anillo y lo que ocurre es que luego se empieza a aflojar, los puntos se van soltando y nuestro tejido se va desarmando. Entonces es muy importante no olvidar cerrar el anillo. Entonces, para ello lo que voy a hacer yo es primero voy a tirar con fuerza para asegurarme de que me quede bien cerrado el centro. Luego voy a tomar aguja lanera, la voy a enhebrar y acá tenemos nosotros el centro, ¿sí? Acá tenemos el centro de la boina. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar cualquiera de los 6 puntos, ¿sí? Fíjense, acá tengo el centro de la boina. Entonces voy a tomar cualquiera de los 6 puntos, voy a pasar la aguja por el punto, dejando un rulito. Fíjense, este es el rulito. Y luego voy a pasar por adentro de ese rulito la aguja. Entonces lo que yo he hecho acá es simplemente hacer un nudo que envuelve al punto, ¿sí? Luego voy a asegurar ese nudo con otro nudito y ya estoy lista para ocultar la hebra. Entonces, no voy a quitar la hebra de la aguja, sino que ahora la voy a empezar a pasar por detrás de los puntos. En este caso yo no les recomiendo que hagan lo que suelo hacer cuando tejemos gorros, que es rodear el centro del anillo, digamos, del trabajo con la aguja, porque si no les va a quedar demasiado gordo este sector del trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una pasada con la hebra para que este nudito que nos quedó, fíjense que al nosotros pasarlo de esta forma, queda oculto debajo del punto. Y luego vamos a ir pasando la aguja por detrás de los puntos, ya sea en forma vertical u horizontal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ir por detrás de los puntos. Acá voy a ir subiendo, continúo subiendo, hasta tener un total de 5 centímetros aproximadamente de hebra oculta. Entonces vamos con paciencia pasando por detrás de los puntos, siempre tratando de que no se nos vaya la aguja al otro lado de la boina, ¿sí? Esto tiene que quedar por detrás de los puntos. Entonces, una vez que yo he ocultado aproximadamente, como les decía, 5 centímetros, yo voy a tirar la aguja y voy a tomar tijera y fíjense que ha quedado bastante arrugado el tejido. Corto y ahora sí acomodo y queda, fíjense, la hebra como queda perfectamente oculta. Van a hacer exactamente lo mismo con esta hebra. Van a tomar aguja lanera y le van a ir ocultando por detrás de los puntos. Ya he terminado de ocultar la hebra, así se ve la boina terminada. Así se ve de un lado, fíjense, la voy a dar vuelta. Así se ve del otro. Nos ha quedado muy prolijo, la verdad, el trabajo. Realmente quedó lindo. Como les dije al comienzo del video, es un trabajo muy fácil de tejer. Lo único que tenemos que tener en cuenta es de intercalar tanto los aumentos y las disminuciones. Los aumentos acá en la parte superior y las disminuciones en este sector para evitar que en la parte superior tome forma de hexágono, ¿sí? Y que en la parte inferior, en este sector, se vayan formando estos surcos. Fíjense, yo había tejido otra boina de muestra y acá se van formando estos surcos y la verdad es que se nota mucho la diferencia entre un trabajo y el otro. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.